Comenzamos en el Antiguo Testamento, desde Génesis. Estamos en Nehemías y seguimos con Nehemías y vamos a ver cómo se alcanzó el éxito de Nehemías, es decir, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ya habíamos hablado un poco de eso la semana pasada, habíamos visto la oración de Jeremías y ahora vamos a ver pues en qué consistió el éxito de Nehemías, cómo fue que llegó a lograr ese propósito, ¿no? Es una meta que el Señor le había definido, que le había puesto, pero que también tenía él en su corazón. Era un deseo profundo de su corazón. Bueno, y ahí podemos ver algunas cosas de Nehemías que de pronto nos hace pensar. Por ejemplo, su capacidad de liderazgo. Pero ¿será que eso sí fue lo que fue determinante en la reconstrucción de los muros? Sería la experiencia que tenían los obreros en la reconstrucción, es decir, eran buenos trabajadores. Podríamos pensar en eso, ¿no? O fueron los recursos, es decir, tenían el dinero para hacerlo. Bueno, cada elemento de lo que estoy hablando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pues seguramente tiene su, su, su posición, ¿cierto? Tiene su lugar. Pero creo que fue algo más. Creo que a lo largo de las escrituras y lo que hemos visto jóvenes es que podemos pensar en lo que dice el proverbio, ¿no? En vano trabaja el arquitecto si Dios no es el que edifica. Y en lo que hemos venido analizando y reflexionando a lo largo del Antiguo Testamento, la relación con Dios es determinante en lo que se hace en los proyectos, en lo que Dios determina, en las cosas y las metas a alcanzar. La relación con Dios es determinante en todo lo que hacemos nosotros para la vida. Eso es una realidad. Si nosotros olvidamos eso y nos alejamos del Señor y pensamos en nuestras capacidades, pues estamos siendo engañados, porque realmente lo que tiene el lugar correcto es nuestra relación con Dios. Y hemos visto cómo la oración es tan importante en todo esto, ¿no? Fue la oración, claro, también hay cosas que van acompañadas de la oración, como también hemos visto, el trabajo duro. Y también hay otras cosas, la colaboración, todo eso fue lo que hizo éxito en el trabajo de Nehemías. Vamos a mirar qué dice Nehemías capítulo 4, versículo 9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Están orando para la reconstrucción del muro. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Los enemigos de Dios no querían que se reconstruyera el muro, pero Dios hizo y fue totalmente poderoso en cumplir su propósito independiente de los deseos de los paganos. El versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Dios obró, ellos seguían en su trabajo. Seguimos en Nehemías, capítulo 4, versículos 21 al 23. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, inicialmente por medio de la oración. Ese fue, digamos, una de las formas en que ellos lograron el éxito acompañados del Señor. Nehemías oró como se tiene que orar cuando emprendemos algo. Confesó su pecado. Nehemías también confesó el pecado del pueblo y entendía el poder de la oración. Entendía el poder de la oración.
Él tenía su proyecto era la voluntad de Dios, era un deseo correcto de hacer lo que el Señor había determinado. Y él oró, pero antes puso en sus manos, en las manos del Señor, la realidad de su pueblo. ¿Cuál era la realidad? Pues que eran pecadores. Y aun siendo pecadores, ellos podían entonces venir delante del Señor y pedir por la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Era una oración con un corazón sincero. Era para un bien común, era para su pueblo, pero era una oración que salía del deseo correcto de agradar al Señor. Como hemos hablado, jóvenes, la semana pasada, no tengan en poco la oración, no la tengan, porque la oración es el medio que que Dios determinó para que podamos relacionarnos con Dios. Aprovechen esos momentos de oración para tener pasividad en su corazón. No todo tiene que ser actividad, todo tiene que ser videos, no tiene que todo que ser eh, videos cortos, redes sociales, mensajes de texto o cosas así. El apaciguar nuestros corazones en la oración disciplina nuestra vida y hace que nuestros proyectos sean puestos en las manos de Dios. Por ejemplo, los jóvenes ahora de 11 eh, están terminando. La oración es algo que tiene que hacerse. ¿Para qué? Para poder tener claro lo que van a hacer para el próximo año. Nehemías oró buscando la dirección de Dios. Señor, ayúdanos, guíanos en todo este proceso y llévanos porque nuestros enemigos están en contra de lo que estamos haciendo. Entonces te pido, Señor, que nos puedas orientar en eso, en lo que es correcto, en lo que es bueno. Entonces, los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo eran un obstáculo para que Nehemías reconstruyera las murallas de Jerusalén. ¿Y qué hizo Nehemías? Oró al Señor. ¿Para qué? Pues para poder mirar cuál era el camino correcto. Es decir, buscó que la dirección de Dios, porque no solamente es saber que uno tiene algo para hacer, no solamente voy a hacer esto y listo, sino cómo Dios me direcciona para hacer lo correcto. ¿Y qué hizo también Nehemías? Nehemías pidió al pueblo que el pueblo también orara. Entonces, vamos a tener un proyecto, vamos a reconstruir el templo, oremos. ¿Por qué? Pues porque hay pueblos paganos que no quieren que nosotros hagamos esto. Ah, bueno, ¿y quién va a orar? Pues Nehemías oró. ¿Y quién más? Todos debemos orar. ¿Por qué? Porque es un bien común. Entonces es una oración colectiva que se tenía que hacer. Orar juntos es afirmar nuestros corazones, porque orar juntos es una bendición porque es un propósito en común. Si ustedes en sus iglesias tienen tiempo de oración o cultos de oración, deben de ir, porque es el tiempo donde ustedes pueden acercarse a los miembros de sus congregaciones, ver sus necesidades y orar con ellos y que ellos oren por ustedes. Es la oración corporativa, es la oración, como dicen las escrituras, como un solo hombre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser alentados y también alentar a otros. Si ven la importancia de la oración, no es algo pequeño, no es algo sin sentido, no es algo que no tenga relevancia, sino todo lo contrario. La oración fortalece el alma, la oración hace que podamos avanzar en el bien común. El pueblo oró, todos unidos, estaban orando en lo que Dios había planificado y ellos querían hacer, Nehemías quería hacer. Bueno, pero ¿qué más hizo Nehemías? Pues trabajó duro. Nehemías